Le comento que el ex jefe de la diplomacia ecuatoriana está de visita en El Salvador y nuestro director de prensa, Javier Mengíbar, conversó con él y nos presenta la siguiente entrevista en exclusiva. Un saludo, estimada teleaudiencia de Gral Gen TV. Me encuentro con una grata compañía en esta oportunidad y estamos hablando del ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, y también segundo vicepresidente del movimiento Alianza País del país suramericano. Bienvenido a El Salvador y gracias por compartir con nosotros un breve espacio en Gen TV. Con mucho gusto de estar aquí en El Salvador, me siento muy contento. Es un país muy parecido al nuestro. La gente además es muy parecida a la nuestra, muy amable, agradable y además calientito como Guayaquil, ciudad de la que yo soy, donde yo nací. Así es que gracias por la invitación a estar en Gen TV, un canal de televisión nuevo, y nos da mucho gusto compartir con ustedes. Para que nuestra teleaudiencia tenga una idea, ¿a qué se debe su visita en El Salvador? Bueno, como miembro directivo del partido, de nuestro partido político que está en el poder, en el gobierno actualmente, nosotros fuimos invitados para conocer cómo desarrollaban las elecciones internas acá en El Salvador, el FMLN, y también aprovechamos para tener algunas reuniones a partir de ayer y hoy sobre los temas de organización, cómo hacen el trabajo de formación política, el tema electoral en general, cómo lo desarrollan, porque somos partidos políticos amigos, afines, y entonces esta es una manera también de tener aprendizajes mutuos respecto a los temas que nosotros vemos cotidianamente. La experiencia, ¿qué puede decir el partido de izquierda luego de este proceso democrático que no es la primera ocasión que se realiza? El FMLN ha sido de los primeros partidos políticos que ha realizado internas. ¿Cuál es la experiencia que ustedes ven? Bueno, nos sirve de mucho porque nosotros también hemos realizado elecciones internas, no nos ha ido muy bien en algunos casos, porque realmente somos un partido nuevo en el Ecuador y realizamos elecciones internas cuando todavía no teníamos suficientemente madura el tema político como para hacerla, y nos generó una serie de divisiones. Luego comenzamos a trabajar más en temas de consenso, pero también a veces con el consenso no todo el mundo está de acuerdo. Aquí han hecho una cuestión un poco que es como entre lo uno y lo otro, ¿no? En algunos casos logran consensos, pero también validan, en los casos en que haya consensos, validan los consensos en un proceso electoral interno. Y en algunos otros temas, como por ejemplo en la elección de candidatos a diputados, hacen directamente una elección para conocer cuál es el orden en que esos candidatos deben ir en la papeleta. De tal manera que eso para nosotros es una muy buena elección. Pasamos a su país, Ecuador. Luego de este triunfo de la Revolución Ciudadana, ¿cuál es la proyección que ustedes ven para este país importante en Sudamérica? Bueno, para nosotros fue un motivo de muchísima alegría que después de 10 años de gobernar, el presidente Correa, después de haber ganado 3 elecciones, porque fue electo en el 2006, a finales del 2006, luego el 2009, luego el 2013, las 2 últimas ocasiones ganó en la primera vuelta, no hubo necesidad de segunda vuelta. Después de 10 años en que normalmente los presidentes, por el desgaste famoso del que se habla, no se le ocurre ni siquiera ni al presidente ni a alguien de su partido entrar a competir, ganamos las elecciones. Después de 10 años en que supuestamente había desgaste. Realmente no ha habido desgaste, sino una aprobación del pueblo ecuatoriano, no solamente por los 10 años que nosotros denominamos la década ganada, sino también particularmente por la propuesta que ha hecho el presidente Lenín Moreno, que ha ganado las elecciones, el único presidente en el mundo que se desplaza en silla de ruedas. Es un ejemplo también de inclusión, ya no solamente de inclusión de la población en general, sino también de personas que gobiernan el país. Y el planteamiento de él básicamente se resume en lo que él ha llamado el plan de toda una vida. En primer lugar, consolidar todos los éxitos extraordinarios de la Revolución Ciudadana en todos los ámbitos, sino también hacer lo que él llama el plan toda una vida, comenzando desde el plan ternura de las criaturas antes de los 5 años y terminando con la atención a las personas de edad adulta, de la tercera edad, con quienes también se está planteando. Luego, en intermedio, pues el empleo para los jóvenes, la casa para todos, una serie de programas que será posible
ejecutarlos y financiarlos, porque ya el Ecuador en los 10 años previos en la presidencia de Rafael Correa ha hecho muchísimas inversiones en infraestructura que eran indispensables, 8 hidroeléctricas, toda una red vial que es seguramente una de las mejores de América Latina, hospitales que no se habían construido en 30 años, escuelas del milenio, una serie de políticas extraordinariamente positivas que justamente nos llevaron a un nuevo triunfo y que ya este gobierno, el de Lenín Moreno, no tiene que hacer tantas inversiones que ya se hicieron. Ahora especialmente él ha considerado que tiene que dedicar su gobierno al tema social, a atender a la población, como le digo, en estos programas, Plan Ternura, Plan de las personas de mayor edad, Casa para Todos, etcétera, y también trabajar en el mejoramiento de los servicios públicos, porque hemos hecho mucha construcción y mucha infraestructura, pero hay que mejorar. Una cosa es tener un bonito hospital, maravilloso, tenemos hospitales extraordinarios con equipamiento de la última tecnología. Otra cosa es la atención que los médicos den, y allí él va a poner acento en trabajar con los servidores públicos para que cada vez la atención a la ciudadanía sea mejor. Y sea un trabajo complementario de servicio a la ciudadanía. Ex canciller, pasamos un poco a hablar también de geopolítica, y es que cómo se proyecta también esa visión integracionista a Sudamérica. En algún momento tuvo muy fuerte ese papel, pero también la actuación de organismos internacionales ha incidido de alguna manera también en ir rompiendo esa consolidación que se había logrado. ¿Cómo se puede ver desde ahora con lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Venezuela, y que se libra una lucha por precisamente mantener esa soberanía, ese respeto a la dignidad de cada uno de los pueblos? Bueno, hay que reconocer que ha habido un cambio en la correlación de fuerzas internacionales en nuestra región. Fíjate que durante la primera década de este siglo se creó ALBA, se creó UNASUR y se creó CELAC. Es decir, 3 organismos de integración y de integración política y de integración económica en muchos temas por parte de los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región. Ahora, con los cambios en el gobierno, particularmente en Brasil y en Argentina y en Paraguay, esto ha modificado un poco la correlación de fuerzas, pero nosotros confiamos en que eso se va a revertir y que UNASUR, así como tuvo enorme importancia en la política latinoamericana y sudamericana en los años anteriores, lo va a retomar. Yo confío mucho en que Argentina y Brasil van a tener signos políticos nuevos en los próximos años. Y bueno, el triunfo en el Ecuador, el triunfo en El Salvador del FMLN, el triunfo en Nicaragua del FCLN, la consolidación de la Revolución Boliviana, lo que pase en Venezuela, sí nos preocupa, y ahí llego a tu pregunta, porque hay todo un intento de parte de las fuerzas imperiales de los Estados Unidos y de algunos gobiernos que no son respetuosos de la soberanía de nuestros pueblos, de querer intervenir en Venezuela. Y esto es algo que UNASUR no lo debe permitir, que CELAC no lo debe permitir, y que nuestros pueblos y nuestros gobiernos no lo debemos permitir. Los Estados Unidos tienen que hacer lo suyo en su país, tiene que hacer y generar la política. El pueblo estadounidense decidió elegir a Donald Trump como presidente de ese país. Bueno, tiene derecho a meterse en su país, no a meterse en nosotros, porque nosotros tenemos que hacer respetar la soberanía. Lo hemos hecho en este periodo y tenemos que seguirlo haciendo. El papel de la Organización de Estados Americanos, ¿cómo puede calificarse e interpretarse con los resultados obtenidos en esta Asamblea General en Cancún, México, ex canciller? En buena hora que fue un triunfo de la soberanía de nuestros países, porque intentaron tomar medidas para aplicar la Carta Democrática, que en otras palabras es el derecho de los Estados Unidos a meterse en Venezuela. Y en buena hora que la sensatez, el respeto a la autodeterminación de los pueblos venció. Felicitamos a Venezuela por eso y esperamos que todas las acciones que están llevando adelante para generar un proceso de diálogo y de institucionalización, están planteándose una Asamblea Nacional Constituyente con la participación de la población, no con la participación de invasores extranjeros, sino del propio pueblo venezolano, sea el que pueda solucionar de alguna manera esta crisis política que ellos vivieron y que UNASUR intervino. Digamos, no quiero usar la palabra intervención, UNASUR atendió el pedido de Venezuela. En su momento, a mí me correspondió como canciller del Ecuador
y en la presidencia que nosotros tuvimos de la CELAC, de acompañar a Venezuela en los procesos de diálogo algunos años atrás. Lamentablemente no han tenido todo el éxito que el gobierno quiso que tuvieran, porque hay en la oposición posiciones muy diferentes, hay mucha desunión y no se logró eso, pero nosotros abogamos por que se siga respetando la autonomía, la soberanía del pueblo venezolano y de que la solución la encuentren ellos. Y nosotros, como países hermanos, acompañarlos. Eso es lo que nos corresponde, no meternos a intervenir, no intervenir y peor, cuidado, a algún país se le ocurra tratar de intervenir militarmente en Venezuela, porque yo estoy seguro que habrá una reacción de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos para evitar que eso suceda. El papel de El Salvador en este tema, precisamente de Venezuela, que ha sido uno de los principales promotores del diálogo, ¿cómo es interpretado también desde Sudamérica? Bueno, muy bien. Hay decisiones que han sido tomadas. No olvidemos que El Salvador asume la presidencia de la CELAC. Y normalmente un gobierno, cuando asume la presidencia de una institución, de un espacio de integración como esto, tiene que actuar con suficiente prudencia. Porque cuando estás al frente de un organismo, tienes que tener la capacidad de diálogo con todos. Y entiendo que El Salvador ha apoyado la tesis de la no intervención, pero en un momento determinado también ha tenido que actuar pensando en su rol como presidente de CELAC, que lo ha hecho muy bien. A propósito de eso, de aquí un saludo para el canciller, para el presidente de la República, con quienes siempre me ha tocado durante muchos años trabajar en forma conjunta, defendiendo las libertades de nuestro pueblo, el bienestar, el beneficio de nuestros pueblos. Para cerrar, señor Patiño, mensaje que pueda brindarnos a la teleaudiencia y al pueblo salvadoreño que le está viendo en este momento. A seguir luchando por el bienestar de El Salvador. Yo creo que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual en El Salvador, tanto el presidente Funes como el presidente Salvador Sánchez Serén, han desarrollado un importante impulso de las políticas públicas. Las políticas sociales han sido muy positivas. A nosotros nos ha tocado como gobierno del Ecuador ofrecer cooperación, no en plata porque no tenemos plata, pero sí en experiencias, en planificación, en muchos temas en que hemos trabajado con el gobierno de El Salvador. Tenemos un enorme respeto y cariño por sus gobernantes y por su pueblo, y desearles lo mejor, que sigan adelante, que sigan cosechando triunfos, que sigan alcanzando bienestar para su pueblo, y que ojalá no se permita que determinados grupos de poder que existen, grupos fácticos que existen en El Salvador, obstruyan el camino por el progreso y por el bienestar del pueblo salvadoreño. Es importante respetar la voluntad popular. El pueblo salvadoreño votó por su presidente y por su vicepresidente, y es importante que lo dejen gobernar. Es importante que le permitan hacer lo que ha ofrecido hacer y que no le pongan obstáculos, ojalá no le pongan cascaritas para tratar de hacer difícil la gobernabilidad. Lo mejor para todos ustedes, un cariño muy grande desde el Ecuador. Gracias, señor Patiño, por su tiempo y darnos esta oportunidad de conversar con ustedes brevemente en esta apretada agenda que desarrolla el país. Gracias, Javier. Gracias a ti. Muy bien. Con esto regresamos a nuestra señal habitual. Conversamos con Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador y también segundo vicepresidente del movimiento Alianza País del país suramericano. Buenas noches.